Y este año pues, hemos considerado hablar de un tema fundamental, que es la trazabilidad de la producción de fruta y hortalizas y la seguridad alimentaria, donde también el ingeniero técnico agrícola pues, realiza una actividad bastante importante y fundamental en el desarrollo de su actividad. Por ello, permitirme que agradezca a todos y cada uno de los miembros que compondrán la mesa coloquio que tendremos posterior a la magnífica ponencia que va a realizar nuestro compañero y amigo. Él es José Miguel Mulé, creo que es conocido por todos, es doctor en bioquímica, en biología molecular y profesor titular de la Universidad Politécnica de Valencia. Y sin más, pues os dejo con su magnífica ponencia. Muchas gracias. A ver dónde está. ¿Dónde me lo han puesto? Aquí. Vale. Bueno, pues a mí me han pedido los organizadores que hable de seguridad alimentaria. Ya os digo que yo no soy un profesional de la seguridad alimentaria. Posiblemente haya gente escuchándome que sepa mucho más de seguridad alimentaria. Sin embargo, sí que tengo cierta práctica, cierta experiencia en comunicar temas de alimentación. Y sí que es verdad que he escrito bastante y he investigado bastante de las diferencias que hay entre la comunicación en alimentación, en concreto la comunicación de seguridad alimentaria, lo que es la realidad y cómo se percibe por el público. Y el problema es que eso al final acaba afectando mucho a la industria y al consumo. Y al final acaban pasando cosas muy raras, que es de lo que vamos a hablar. Entonces, vamos a empezar por lo básico. A ver, comer es complicado. Comer 3 veces al día es muy complicado. Y la gente que estáis en la industria lo sabéis lo complicado que es. Y para llegar a la situación que tenemos ahora, ha habido que pasar, pues mira, desde la invención de la agricultura, en el Neolítico, cuando pasamos de ser gente que iba por la sabana huyendo de los leones y cazando y recolectando, a ser sedentarios y empezar a cultivar y a criar animales. Eso fue lo que se llamó la primera revolución verde. Luego, en los años 60 del siglo XX, gracias a gente como el que tenemos en la foto, que es Norman Borlaug, vino lo que se llamó la segunda revolución verde. La segunda revolución verde fue que en los años 50 habían 4.000 millones de personas y 1.000 millones de personas pasaban hambre. Se estaba llegando al techo de producción de cereales. Entonces, ya había gente que había dicho que se preveía una catástrofe porque la población seguía creciendo y no podíamos darlos de comer a todos. Siempre se dice que el primero que lo dijo fue Malthus, que era un pensador del siglo XIX, que era bastante cenizo. Lo que pasa que Malthus ya a final de sus días cambió un poco la perspectiva. Pero sí que es verdad que en los años 50 gente como Paul Ehrlich decía que la humanidad se acabaría en los años 70-80 del siglo XX, porque se morirían todos de hambre. 70-80 del siglo XX, estamos en el año 2017 y gente hay a punta pala. Solo tenéis que daros una vuelta por ahí. Obviamente las previsiones catastrofistas no se han cumplido, no nos hemos muerto todos de hambre. ¿Por qué? Pues entre otras cosas por gente como Norman Borlaug, que lo que hizo fue crear nuevas variedades de híbridos mucho más productivas y consiguió que países como México en 10 años duplicaran la producción mundial de cereales, o países como la India pasaran de importar grano a exportar grano. Y luego tenemos la tercera revolución verde, que es la de los transgénicos, que es la que estamos viviendo ahora, que ya está quedando un poco desfasada por nuevas tecnologías como el CRISPR, que es la comida que está llegando ahora. En Europa nos hemos quedado un poco atrás, pero da igual, en Estados Unidos, en China lo tienen muy claro. Entonces, ¿se puede poner número? La seguridad alimentaria que estamos disfrutando y que, insisto, antes no disfrutábamos, ¿hay alguna forma de cuantificarla, de verla? A mí me gusta utilizar un valor muy absoluto, que es la esperanza de vida. En el año 1900, cuando nació un niño en España, aspiraba a vivir 35 años.
en el año 1998 aspiraba a vivir 78 años. Obviamente, en un siglo se dobla la esperanza de vida. Y ahora estáis pensando, tú tienes un morro que te lo pisas, porque obviamente en eso influyen las vacunas, la medicina, la higiene. Es cierto, pero pensad que la gente come 3 veces al día. Si no hubiera seguridad, bueno, en 1900 comían 1 vez al día y gracias, pero bueno, hoy comemos 3 veces al día. Si no hubiera seguridad alimentaria, no podríamos seguir viviendo cada vez más. Habrían intoxicaciones alimentarias. Y de hecho hay otro dato muy significativo. En el año 1900, cuando una persona llegaba a los 60 años, aspiraba a vivir 12 años más. Cuando ya había pasado toda la época de las vacunas, todas las paperas, rubeolas, viruelas y todas las enfermedades. En el año 1998, una persona que tenía 60 años aspiraba a vivir 20 años más. La esperanza de vida se ha doblado en todas las edades, no solamente en el nacimiento. Y la seguridad alimentaria es uno de los muchos factores, entre otros, que ha contribuido a esto. De hecho, ahora que está de moda decir que la comida es peor, que cada vez nos envenenamos más, ¿qué tal? Pues la esperanza de vida sigue subiendo, no tan exageradamente, pero sigue una tendencia ligera al alza. O sea que si nos están envenenando más, lo están haciendo de pena. Que nos envenenen mejor, porque aquí no nos morimos. De hecho, el problema que tenemos no es que la comida no sea segura, es que no sabemos comer. Las principales causas de muerte en las sociedades occidentales son diabetes, cáncer y los accidentes cardiovasculares, infartos, ictus, etc. La diabetes y los accidentes cardiovasculares están directamente relacionados no con problemas de seguridad alimentaria, sino todo lo contrario, con un exceso de alimentación, con comer más y comer mal. Pero el problema no es la seguridad, es el contrario, que tenemos demasiada comida y no hacemos elecciones correctas. De hecho, solo hay que mirar la vista un poco atrás. Año 86. A ver, no hace tanto, yo ya me afeitaba en el 86. España seguía llegando a cuartos de final en los mundiales. Ese año creo que la eliminó Paraguay, de hecho. En el año 86, en España, se morían 6.000 personas al año de fiebres tifoidea y paratifoidea, disentería y brucelosis. Enfermedades directamente relacionadas con problemas de seguridad alimentaria. 6.000 personas al año. Problemas de seguridad alimentaria. Ahora, en el año 2017, se muere una o ninguna. Muchos de los problemas que teníamos hace 40 años o hace 30 años los hemos superado porque la seguridad alimentaria cada vez es mejor. De hecho, en seguridad alimentaria, aunque no lo he visto escrito, también se puede hablar de revoluciones. También ha habido momentos puntuales, claves, en los que hemos pasado de 0 a 100 en muy poco tiempo. Vuelvo a la esperanza de vida. Esto es una gráfica de cómo ha evolucionado la esperanza de vida en los diferentes continentes desde el siglo XVIII. Si os fijáis, hasta finales del siglo XIX era todo plano y de repente en una fecha concreta empieza a subir la esperanza de vida en Europa, Oceanía y en América. Más lentamente en Asia y a principios del siglo XX en África. Fijaros que la gráfica tiene lo que se llama un punto de inflexión absolutamente pronunciado en una fecha concreta. ¿Alguien se imagina qué pasó ahí? Si pasó algo. Se empezó a utilizar cloro en el agua potable. Esto es una revolución. Esto hace que de repente la gente deje de morirse de cólera o deje de morirse de tifus. Por lo tanto, intentar decir que la comida no es segura, hoy por hoy, no tiene sentido. Entonces, la comida es segura. Metámonos esa idea en la cabeza, que no es la que se está transmitiendo muchas veces.
Claro, decir que la comida es segura, yo entiendo que como titular es muy soso, no vende. En cambio, si tú pones a un niño con una sandía y una calavera, pues eso ya la gente te compra la revista, ya es más llamativo. Ya me dirás, con lo que cuesta que un niño se coma una fruta, para encima ponerle una calavera adelante. No, va a estar mejor comiéndose una hamburguesa, no me jodas, hombre. Pero claro, alarmar es muy rentable. Y entonces de repente tienes artículos como este, sabemos lo que comemos, ala, todos asustados. De repente coges, bueno, ahora no, porque ahora con Cataluña ya no hay espacio para nada, pero así, en general, cuando hay noticias de alimentación, en la prensa, ¿qué son? Siempre son vacas locas, dioxinas, carne de caballo, gripe aviar. Nunca se habla que la comida es segura, al contrario, siempre parece que sea una lotería, una ruleta rusa, porque solamente llega a la prensa la catástrofe. Catástrofe que a veces hay que verla en contexto. Por ejemplo, año 2006. Si os acordáis, en el año 2006 fue la famosa gripe aviar, que la gente dejó de comer pollo. ¿Os acordáis, no? Abrías un periódico y te encontrabas: el pato muerto en Francia puede tener la gripe aviar más peligrosa. Toma ya. La noticia de portada era que se había muerto un pato en Francia. Y con eso llenabas una página de un periódico. O ponías una noticia. Luego, al pobre pato le hacían la autopsia y le había dado un infarto. Ni tenía gripe ni tenía nada. Pero de repente era noticia que había gripe aviar y la gente dejaba de comer pollo. O noticias como esta: el trigo, ese veneno cotidiano que arruina nuestra salud. A ver, ¿alguien de aquí ha comido trigo alguna vez? ¿Habéis comido trigo? Pan, ¿sabéis lo que es, no? ¿Lo habéis probado? ¿Os habéis muerto? A ver, el trigo, un veneno. Titular, vamos, brutal. De hecho, fijaros si es malo el trigo, que se tienen que vestir de submarinistas, y fijaos si está modificado, que parece hasta que sea una espiga de maíz. Fijaos el trigo que tiene en la mano el señor, que es una mazorca de maíz. Claro, el consumidor está siendo continuamente bombardeado con noticias de estas. El trigo es malo, el tal. Y claro, a veces la gente se confunde y se preocupa. Y te metes un día en un foro de internet y te encuentras como la cocaína lleva gluten. Soy celíaca y últimamente mis amigas al salir de fiesta están tomando cocaína. Y yo también quiero tomar, pero tengo miedo que tenga gluten. Claro, si tú les estás diciendo que el trigo es malo, pues la gente al final se preocupa y acaban preocupándose más por el gluten que por la cocaína. Puede pasar. Es la consecuencia de asimilar toda esta información que te está llevando. Fijaos que al final lo que estamos consiguiendo es que la gente olvide lo importante y se centra en lo accesorio. No puedo garantizar que esta noticia sea de verdad, pero me da igual, me sirve para ejemplificar lo que quiero decir. Si tomas cocaína, lo que menos te tiene que preocupar para tu salud es si lleva o no lleva gluten. La cocaína es una sustancia tremendamente tóxica y adictiva. El gluten, hay gente que tiene la enfermedad celíaca y no puede consumirlo. Pero es que aunque seas celíaco, el gluten que puede llevar una raya de cocaína te hace mucho menos efecto que la raya de cocaína en sí. Pero ya vemos que la gente a veces, el problema de la mala información, el problema de la mala comunicación, es que fijas la atención donde no tienes que fijarla. Claro, la cantidad de energía que necesitas para refutar una gilipollez es una orden de magnitud más grande de lo que cuesta producirla. Hacer una afirmación falsa es muy fácil. Demostrar que es falsa, tela. Es complicado. Cuando te han puesto una mala fama, no te la quitas. Claro, entonces tenemos, por una parte, que vivimos con una sociedad alimentaria, una seguridad alimentaria muy buena, pero que el público no es consciente de eso. El público se preocupa. Y la industria tiene que vender. Entonces la industria tiene el dilema de la mujer del César, que no solamente tiene que ser decente, sino además tiene que parecerlo. Bueno, esta era Mesalina, que era la mujer de Claudio. Ni era decente ni lo parecía, pero es que a mí me caía bien desde que vi yo a Claudio. Entonces por eso os he puesto la foto.
La industria, por una parte, tiene que cumplir una normativa de seguridad alimentaria muy estricta, pero por otra parte tiene que publicitar unos alimentos a un público, que es su comprador, lo que en Mercadona llaman el jefe, que tiene unas ideas que igual no son las correctas. Entonces, ¿qué pasa? Pues, por ejemplo, en las etiquetas juegan al tabú. Entonces tienen que jugar con palabras mágicas. Natural. Cuando una cosa es natural, maravillosa. Tradicional. A ver, tú imagínate que fueras a comprarte un televisor o un ordenador y dijeras, quiero uno tradicional, de toda la vida. Te vendían un Vanguard en blanco y negro y te fueras contento. No, tú cuando te compras un televisor te compras el último modelo. En cambio, en comida tienes que comprarte cuanto más antigua, mejor. Cuanto más viejo te digan que es, parece que sea mejor. Oiga, no, perdona, en alimentación también hay innovación. A ver, que aquí hace 40 años nadie comía un kiwi porque no habían, ni un mango. Esto es un sistema dinámico. Abuela, claro, nunca ha habido ninguna abuela en la vida que cocinara mal. Si un producto alimentario pone abuela, parece que esté más bueno. Yo flipo, las madres te hacen lentejas, servidos y tal, pero en el momento que la madre se convierte en abuela, ¡pum!, Masterchef, por ciencia infusa. Sin conservantes y sin colorantes. Y luego hay otras palabras que no se pueden utilizar. Tú no puedes decir que ningún alimento es artificial, es malo. No puedes decir que tiene química. A ver, la química es todo. Yo soy bioquímico, estudiamos la química de la vida, la naturaleza es química. Tecnología. Hay una carrera que es tecnología de alimentos, pero tampoco se puede decir, parece que sea una cosa que suene mal. Y conservantes y colorantes se dice, pero porque obliga la ley. Y aquí es donde está el riesgo. Tenemos el riesgo de todo lo que se ha alcanzado, perderlo, y de llegar a un momento muy bueno e ir para atrás. Para empezar, por culpa de esta percepción, a veces invertimos recursos en cosas que quizás no habría que invertirlos. Hay que decir que, por ejemplo, cuando los primeros coches, Ford, que era un señor muy listo, lo que hacía era ir a ver en todos los desguaces y en todos los accidentes enviaba a 2 ingenieros para que vieran qué le había pasado al coche. Y entonces miraba las piezas que más fallaban y miraba las piezas que menos fallaban y decía, lo que tengo que hacer es invertir más en las piezas que más fallan e invertir menos en las piezas que sé que no fallan. ¿Por qué? Porque así podré seguir haciendo un producto bueno al mismo precio, pero cada vez va a ser más seguro. Quizás en la industria alimentaria habría que hacer esto de vez en cuando, porque a veces invertimos en cosas que no son para tanto y en cambio otras... A ver, si hacemos encuestas, ¿cuáles son los principales miedos para el consumidor europeo? ¿Qué es lo que no quiere encontrarse en el alimento? Según varias encuestas, transgénicos y pesticidas. Diríamos que esto es el apocalipsis alimentario. También hay que decir que transgénicos cada vez menos y pesticidas cada vez más. Pero esto va a modas. Si miramos los informes, como por ejemplo el informe de la RAPS, del Sistema de Notificación Rápida, ¿qué es lo que está dando problemas? ¿Qué es lo que realmente tenemos que preocuparnos? Nos encontramos aflatoxinas, formaldehído, cromo, salmonela, metales pesados. ¿Veis problemas por aquí de restos de pesticidas o de contaminación con transgénicos? La gente se está preocupando, pero en cambio veis a alguien que vaya a un supermercado y que diga no quiero comprar determinado producto porque es el que más se ha contaminado de micotoxinas. No, de hecho, la gente no sabe ni lo que es. ¿Tendría que preocuparse? A ver, no. En general, no. No, porque es un problema que está bastante bien controlado, aunque es un problema complicado de controlar. A ver, si mi mujer estuviera embarazada de un mes, que es cuando es realmente peligrosa una contaminación con micotoxinas, y los límites están muy al límite, pues igual le digo, mira, deja de comer los alimentos que más posibilidad tienes este mes por si acaso. Cosa que no hace nadie. Pero bueno.
Nos asustamos de los productos químicos. Estamos asustadísimos. Cualquier producto, plástico, tal, que se tiene alergias. Vosotros, si fuerais a un supermercado y vierais una etiqueta como esta, ¿compraríais el producto? Un producto que tuviera etanol, acetona. La acetona sirve para quitar la pintura de uñas. 5-metilhepteno-dosano, que no sé lo que es, pero suena horrible. Mesitaldehído, este igual juega a fútbol, pero tampoco suena bien. Pentanol. ¿Alguien en su sano juicio se compraría este producto? Yo creo que esto espantaría a cualquiera. Bueno, si tenéis curiosidad por saber lo que es, donde yo trabajo, tengo un amiguete, un colega que se llama Tony Graney, que hace metabolómica. Entonces, si coges un tomate cherry, lo metes en un tubo de vidrio y lo dejas varios días para que salga todo el aroma, y luego ese aroma que ha sacado el tomate cherry lo pones en un aparato que se llama cromatógrafo de gases, lo que te sale es esto. Todo esto son productos naturales que tiene un tomate de forma natural. De hecho, si pensamos ahora que estamos todos tan preocupados por alergias, hay un estudio clásico de Bruce Ames, que era un toxicólogo muy famoso americano, que dijo que todas las sustancias cancerígenas con las que estamos expuestos a lo largo del día, el 99,99% son de origen natural. Curiosamente, los aditivos y lo que ponemos en los alimentos es lo que está más controlado. De hecho, pensad, por ejemplo, en las alergias. Ahora que todo el mundo está mirando etiquetas de gluten, de frutos secos, de tal. ¿Cuál es la principal causa de alergia en España? ¿Algún producto sintético o artificial? El polen. Más natural, imposible. Y es la principal causa de alergia. Bueno, la EFSA en el 2013 emitió un informe diciendo que la comida era segura, que no estaban llegando restos de pesticidas, que no estaban llegando restos de productos químicos, vamos, que en un supermercado no estaban intoxicando a nadie. Y esto es un informe oficial con fecha de marzo del 2013, diciendo que los residuos de pesticidas están muy controlados en Europa, a pesar que la gente sigue teniendo miedo. Y claro, esto nos está haciendo perder muchísima competitividad. Ahora, por ejemplo, está de moda el glifosato. Ahora estáis viendo campañas de recogida de firmas para prohibir el glifosato, para eliminar el glifosato. A ver, que se prohíba un pesticida por informes técnicos que dicen que es peligroso para la salud, porque hay una alternativa menos contaminante, es el pan nuestro de cada día. Las atracinas se prohibieron, el paraquat está prácticamente prohibido. Seguro que todos conocéis pesticidas que en algún momento se han prohibido. Y nadie ha recogido firmas, nadie ha hecho campañas, no lo habéis visto por la tele. No ha habido ningún ayuntamiento que se haya declarado en contra de las atracinas o del paraquat. Directamente ha habido un informe técnico, se ha prohibido y punto. Curiosamente, en el glifosato no tenemos informe técnico. Ahora tenemos campañas, todas. ¿Por qué? Bueno, por un motivo porque tiene que ver con las plantas transgénicas, pero bueno. Claro, vale, puedes prohibir el glifosato y de hecho hay ayuntamientos que lo han prohibido, pero lo divertido es, ¿por qué lo vas a cambiar? ¿Qué vas a utilizar? Porque aquí ya no estamos hablando solo de agricultura. Digo yo que si tienes una carretera tendrás que limpiar el arcén de hierbas, porque si no los ciclistas van a tener muchos accidentes. Bueno, ha habido ayuntamientos que han empezado a utilizar acético al 20%, porque dicen que como es vinagre es natural. Vale, el vinagre es acético al 5%, el acético al 20% es tóxico, corrosivo y además, que yo sepa, no está ni autorizado como fitosanitario. Hay otros ayuntamientos que lo están quitando a mano. Al final estás gastándote dinero de forma que te está cundiendo poco. Otro miedo muy instaurado, el bisfenol A. Bisfenol A, Francia creo que ya lo ha retirado, otros países lo están prohibiendo. El bisfenol A sí que es verdad que hay moléculas que son lo que se llaman disruptores endocrinos. Problema, casi todos estos estudios están hechos in vitro y casi todos estos estudios están hechos en unas cantidades que difícilmente reflejan las exposiciones.
Claro, luego hay otra cosa muy divertida. El término disruptor endocrino es un término que solamente engloba moléculas artificiales. ¿Hay moléculas naturales que tengan el mismo efecto? Sí. Si una persona está en tratamiento por cáncer de mama, lo primero que le dicen es que no coma soja, porque la soja es rica en fitoestrógenos, que son moléculas que tienen exactamente el mismo efecto y que además están en unas concentraciones muchísimo más altas que las del bisfenol A. Pero claro, nos preocupamos de este y nos olvidamos de la otra. Dicho esto, comer soja es perfectamente seguro. Solamente por precaución se quita en el caso concreto de un tratamiento hormonal por cáncer de mama. Y aún así muchos critican que se quite. Pero bueno, os digo lo que hay. Lo que no quiero es que nadie diga que he hablado mal de la soja. No es el caso. Pero bueno, se prohíbe. Volvemos a lo mismo. Cuando veis un plástico que pone en grande bisfenol sin bisfenol A, alguien se pregunta, ¿y con qué lo han hecho? ¿Qué le han puesto? ¿Por qué lo han sustituido? El bisfenol A se está cambiando por bisfenol F y bisfenol S. Moléculas muy parecidas, que no hay presión mediática, nadie está pidiendo que las prohíban, nadie ha hecho una ley. La única diferencia es que son moléculas muchísimo menos estudiadas que el bisfenol A. Si tienen algún efecto de disruptor endocrino, todavía no lo sabemos. Si son más tóxicas que el bisfenol A, no lo sabemos. Pero como la ley y la presión mediática solamente se fija con el bisfenol A, de momento con el bisfenol F y el bisfenol S, de momento, a día de hoy, hay bastante permisividad. Dices, o sea que estás cambiando una molécula que tenías perfectamente caracterizada por una de la que sabes muy poco. ¿Eso es ganar seguridad alimentaria? Yo diría que es perderla, pero es lo que hay. Es que la opinión pública, si la información que estás recibiendo no es correcta, pues te puede forzar a que no mires donde hay que mirar. Tema micotoxinas, que sigue siendo un problema. Decís, mira, a partir del 2007 se mejoró la cosa. No, a partir del 2007 se bajó el nivel. Lo cual es preocupante. En el 2007 se bajó el nivel. Dices, de repente se arregló y habían menos alertas. No, de repente habían niveles más tolerantes. Y aquí tenemos, ¿no? De vez en cuando siguen habiendo. Estos son datos ya bastante antiguos, por suerte cada vez es mejor, pero son datos con los niveles antiguos, que eran más restrictivos. Un 70% de contaminaciones en maíz por micotoxinas, un 30% en maíz ecológico, ninguna en transgénicos. Ya he hablado de pesticidas, vamos al transgénico. Sabéis que en Europa la ley obliga a etiquetar sin transgénicos. Etiquetaje que es muy caro, pero que estamos pagando. La presión es tanta y la etiqueta sin transgénicos se ve como un producto tan interesante que de repente te encuentras cosas como esta: sal etiquetada sin transgénicos. El señor de esta sal ha pagado una certificación privada para que le digan que la sal no tiene transgénicos. Y tú dices, pero a ver, que es una piedra. ¿Cómo va a tener transgénicos una puñetera piedra? O esta que me encanta, papel de fumar, libre de transgénicos. Sanísimo. Sanísimo. Puedes fumar sin transgénicos. O esta, agua, sin azúcar, sin cafeína y sin transgénicos. Agua mineral. Claro, es lo que la gente, si a la gente le hemos dicho que los transgénicos son malos, quiere asegurarse. Ahora mismo, en Europa, como la ley obliga a etiquetar, y por ejemplo en Estados Unidos no obliga a etiquetar, lo que está pasando es que todas las partidas de maíz, de soja y tal, estamos haciendo análisis para ver que no contengan transgénicos, análisis muy caros. Y estamos buscando transgénicos que en muchos casos están autorizados en Estados Unidos y se están consumiendo en Estados Unidos o en Sudáfrica o en tal. Y nos estamos gastando una pasta infame para que lleven esa etiqueta. Etiqueta que van a ver los consumidores europeos, pero que ese consumidor europeo cuando se vaya a Estados Unidos de vacaciones o cuando se vaya a Cuba, que también utiliza transgénicos, no va a tener, va a consumir igual, va a comer igual y no va a pasar nada. Entonces dices,
¿qué sentido tiene? Y claro, no olvidemos, los recursos son limitados, no tenemos una cantidad infinita de dinero para la seguridad alimentaria. Y os puedo poner un ejemplo muy claro. Chipotle, igual a algunos os suena. Chipotle es una cadena americana de comida mexicana. Una cadena bastante potente. Hará cosa de 2 o 3 años, lanzó una campaña que apostaban por la comida natural y que ellos garantizaban que no iban a servir ningún producto transgénico en sus menús. Insisto, en Estados Unidos, aquí sería muy fácil hacerlo. Como los transgénicos van etiquetados, simplemente mirar la etiqueta. Claro, en Estados Unidos no hay ley, tenían que hacer ellos los análisis. ¿Qué pasó? Implementan esta campaña y organizaciones de consumo empiezan a hacer análisis por su cuenta y empiezan a ver que no habían cambiado nada. Directamente lo habían dicho y punto. Seguían utilizando el mismo maíz y el mismo de todo. Esto crea un escándalo y Chipotle vuelve a comprometerse a que a partir de ahora sí que lo haría. Invierte una pasta en hacer los análisis para garantizar que ninguno de sus proveedores esté utilizando ningún, porque es el compromiso que ha adquirido. Año 2016, de repente en julio en Seattle, 5 personas en Chipotle contaminadas por coli. Agosto en California, 234 por norovirus, 64 en Minnesota. De repente empiezan uno a uno a caer todas las alertas alimentarias. ¿Qué había pasado? Obviamente toda esa gran inversión que tuvo que hacer para controlar el tema de los transgénicos había recortado del tema básico, la microbiología. La comida se contamina y hay que estar controlándola, hay que estar vigilándola. La seguridad alimentaria es complicada. Ha sido la mayor catástrofe que ha tenido una empresa privada en Estados Unidos. Creo que ha cerrado unas 100 tiendas. Os digo, era una cadena muy potente. Por eso te digo, tenemos que racionalizar muy bien el gasto que hacemos en seguridad alimentaria y gastarlo allí, porque es que esto es como una manta, si te tapas la cabeza dejas los pies al aire y tienes que ver dónde es lo importante. Y luego el efecto contrario, a veces no invertimos en lo que sí que deberíamos invertir. A veces no estamos identificando bien los problemas y no sabemos por dónde vienen. Lo obvio a veces se olvida. Este señor es Semmelweis, igual a algunos os suena el nombre. Este señor hizo una gran aportación a la humanidad. Este señor descubrió que si eres médico y estás haciendo una autopsia de un señor que se ha muerto de tuberculosis o estás tratando a un señor que tiene tifus, luego, si te vas a atender a una señora que se ha puesto de parto, lávate las manos, porque si no vas a contagiar a esa señora. O si luego atiendes a otro paciente, vas a ir contagiándolos uno a uno. Esto os puede parecer una tontería. Pues no, en el siglo XIX los médicos pasaban de paciente en paciente y no se lavaban las manos. ¿Por qué? A ver, no se había descubierto todavía el origen bacteriano de la enfermedad. No se sabía lo que era una bacteria. Las enfermedades se pensaban que salían espontáneamente. Tuvo que venir un señor a decir lo importante que es lavarse las manos y lo importante que es la higiene en un quirófano. Lo mismo se puede decir de la industria alimentaria. Obviamente todos sabéis que es muy importante la higiene. ¿Cuántos programas de cocina hay en la tele hoy en día? ¿Cuántos cocineros famosos o cuántos canales de cocina hay? ¿Vosotros veis que muchas veces se laven la mano entre plato y plato? ¿O vosotros veis que cuando entren en el plató salga cómo se lavan las manos? Arguiñano sí que lo hacía. No, hay muchos que lo hacen. Y hay otros que seguro que lo hacen, pero no sale, lo cortan y tal. Sí, Arguiñano, por ejemplo, sí que es verdad, insistía muchísimo. Y hay muchos que estoy seguro que lo hacen, pero claro, no lo ponen. Claro, esto es lo que está viendo la gente. Aquí habría que insistir, pero insistir mucho más de lo que ya se insiste. Porque esto es tan tonto. Esto es lo que pasa si preparáis un bocadillo con las manos sucias y si lo preparáis con las manos limpias. Una cosa tan tonta como esta, un experimento que podéis hacer en casa el día que queráis. Cogéis una rebanada de pan,
la tocáis y la ponéis en una bolsa de estas que venden en el IKEA. Luego os laváis las manos, la tocáis y la volvéis a cerrar. Al cabo de 2 o 3 días las miráis. Y veis lo importante que es. En esto yo creo que no se está insistiendo lo suficiente, sobre todo en medios de comunicación. Productos que se supone que son alimentos, que llevan un sello de calidad alimentaria, en este caso el de agricultura ecológica, y no son alimentos. A ver, la stevia ahora sí, desde este año, esta es la que te decía, está autorizada. Esta foto es del 2015. El cáñamo, hasta donde yo sé, y ahí pone crudivegana, no es un alimento, más bien es otra cosa. También tenemos ejemplos. Si vais a cualquier supermercado veis harina de almortas, detrás os pone que es pienso para animales. Pero no lo veis con los friskies. No lo veis en la sección mascotas, lo veis al lado de la harina de pan. A ver, que vale, que es natural, que es ecológico, que es tal, pero a ver, que tenemos una ley alimentaria. Nuevas modas alimentarias, fermentaciones, conservas caseras. Dios mío, tengo miedo. Ahora se ha puesto de moda que cualquier gran chef te hace fermentaciones en su restaurante. A ver, que sí, que hay grandes chefs que tienen un departamento de investigación y lo tienen todo controlado. El problema es que se ha puesto de moda y lo está haciendo todo el mundo. Y estoy seguro que no todos lo tienen todo controlado. Y esto de que tú cojas cebollas, tomates y tal, las cierres, las pongas 4 meses, y luego abras y tal como abras el bote, y te digan, no, esto es tendencia ahora. Tela. Y ahora ya os digo, en la alta gastronomía, la última moda son las fermentaciones. Ojo con esto. Leche cruda. Ay, Dios mío. A ver, la leche, nuestras abuelas la hervían. Las abuelas hervían la leche en casa y sacaban la nata y con la nata hacían bizcocho. No, ahora la moda es beberse la leche, vamos a morrarse a la vaca directamente. La EFSA está siendo muy estricta. No se va a autorizar la leche cruda. En Estados Unidos la FDA está siendo muy estricta, pero hay algunos estados que están empezando a comercializar leche cruda. Y te la venden con este anuncio de que no la puede comer mujeres, niños, personas con menos resistencia y tal. Ojo que aquí estamos haciendo también quesos con leche cruda. Ojo, y también hay determinados problemas, pero bueno. A ver, yo creo que lo más elocuente es, mirad, Virginia Occidental, West Virginia, vamos, aprobó en el 2016 la ley para comercializar en granjas locales leche cruda. Para celebrarlo, los políticos que habían impulsado esa ley brindaron con leche cruda. Todos al hospital. Así acabó la cosa. Toda la gente que había brindado con leche cruda ese mismo día lo acabaron celebrando internados. Creo que no hay que decir nada más de por qué la leche cruda, como se ponga de moda, estamos apañados. Y luego está el tema de los circuitos cortos, de los mercadillos. Ahora ya ningún pueblo es turístico si no hace un mercadillo los domingos. A ver, ¿cuántos habéis ido a un mercadillo medieval, a un mercado y tal, y os habéis encontrado a un señor con una bolsa que tenía hierbas y ponía infección de orina, riñón, depurativo, próstata, hígado? Eso lo habéis visto todos, ¿no? ¿Os suena? No me estoy inventando nada, ¿no? Y tú dices, a ver, ¿este señor qué es, médico o farmacéutico? ¿Este señor qué titulación tiene para decir que me tome una hierba para el cáncer o para la diabetes? ¿Habrá hecho un MIR especializado en hierbas y mercadillos medievales? Dices, hombre, aquí algo no me cuadra. Bueno, al lado de ese señor tenéis un señor vendiendo embutidos, o tenéis un señor vendiendo dulces de frutas, o tenéis un señor sirviendo tés. Dices, si este señor me está vendiendo hierbas para el cáncer, ¿qué control va a tener el señor de al lado que me está vendiendo
embutidos tradicionales. A ver, tiene que haber, pero es muy efectivo. Lo de los circuitos cortos, yo creo que ahí, y no quiero, pero a ver, mirad, de vez en cuando pasan cosas como estas. Niña de 9 años intoxicada al comer magdalenas de marihuana en la Fira de la Terra. Que ahí es muy fácil perder el control, y quizás, ahora que hay un boom de mercadillos y tal, no debería olvidarse que debería ir acompañado de un boom de seguridad alimentaria y de inspecciones y de seriedad, porque podemos desandar lo andado. Y nada más, esto es lo que quería contaros. Gracias por vuestra atención. No sé cómo vamos de tiempo, si hay tiempo de preguntas. Pues muy bien. Muchas gracias por tu magnífica ponencia, tanto instructiva como entretenida. Y creo que se ratifica de manera clara la importancia que tiene el ingeniero agrícola en la seguridad alimentaria. Sin más, pues pasamos a la mesa redonda. Os presento, tendremos como moderador a Íñigo Inchusta, director y presentador de un magnífico programa de Agricultura Agro 5. Y como participante en esta mesa redonda tendremos a Sabas Alegre, director de TQM, una consultoría de seguridad alimentaria, a Manuel Berenguer Palma, que es ingeniero agrícola y asesor en explotaciones tropicales y horticultura intensiva, Benigno Santiago, que es ingeniero agrícola y abogado, experto en fraude alimentario, Regina Monsalve, que es nuestra presidenta del Colegio de Ingenieros Agrícolas de Valencia, y Joaquín Fuente, que es ingeniero agrónomo y director del Máster de Gestión de Calidad Alimentaria de la Universidad Politécnica de Madrid. Pues si queréis pasamos aquí a la mesa.